Gracias. Buenos días. Un saludo para todos los presentes, para los que hacen parte de esta transmisión en las redes sociales. Gracias a la revista Cambio por permitirnos generar este diálogo que hemos venido llevando ya desde hace cerca de 2 años con el gobierno nacional y en general con todos los actores del territorio. Hablar de carbones es hablar de muchas cosas. Pero cuando usted habla de carbón, usted pues tiene que pensar que el carbón ha jugado un rol protagónico en el desarrollo de la humanidad. Y dependiendo de la latitud y dependiendo del tiempo, pues ha tenido precisamente ese papel crucial dentro del desarrollo de la humanidad. Cuando nosotros vemos el carbón, pues vemos 4 pilas de carbón exactamente iguales, que tienen las mismas características. Para quienes tienen mucho escozor al hablar de carbón, pues es el mismo carbón negro, contaminante y sucio en las 4 pilas. Pero realmente no significan lo mismo. Han cumplido un rol totalmente distinto. El rol que ha cumplido el carbón en Alemania como promotor de la máquina de guerra de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero también responsable del milagro alemán de la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. O en Inglaterra, la revolución industrial se hizo a partir del carbón. Y estos 2 países se desarrollaron, fueron colonizadores inclusive, buscando más y más carbón. Y hoy hay un nuevo milagro mundial que se llama China. Y juega un rol el carbón en China, la fábrica del mundo. China no era lo mismo hace 20 años como hoy, que produce y explota más del 50% del carbón mundial. Por supuesto, es responsable de muchísimas cosas que se le puedan atribuir, pero es la fábrica del mundo. Y garantiza una gran cantidad de bienes y productos que alimentan nuestras vidas. Pero no es el mismo papel que cumple el carbón en un país como Colombia. En una economía productiva que ni tan siquiera está basada en la economía del carbón, pero cuyo papel es supremamente importante en por lo menos 9 departamentos, 70 municipios del país y en general en la economía, por lo que representa en términos de encadenamientos productivos, desarrollo fiscal, regional y nacional. Entonces, cuando uno empieza a pensar en la transición energética, llevamos ya varios años hablando de transición energética, decimos, ¿cuál es la mejor forma de bajarnos? No es lo mismo que se baje a Alemania, que todavía produce y consume más de 130 millones de toneladas de carbón, pero es un país con un nivel de ingreso alto, es un país desarrollado, a que se baje Colombia. No es lo mismo que se baje China, que es un gran responsable en materia de producción y, si se quiere, de contaminación, a que se baje Colombia. Es como si nos bajáramos de un Ferrari a 200 kilómetros por hora. ¿Qué le puede pasar a Colombia si no tomamos las medidas adecuadas? ¿Qué pasaría a los carbones colombianos si nos apagáramos antes de tiempo? Porque cada uno de estos países ha tenido un tiempo y ha jugado el carbón un rol en esos tiempos. Pues bien, al mundo seguramente no le pasa nada si apagamos los carbones colombianos. Seguramente podríamos pensar en todo lo que significan las emisiones a nivel global, en donde Colombia pues aporta menos del 1% del total de las emisiones a nivel global y nuestra industria menos del 6% de las emisiones. Luego, de esas emisiones. Luego, usted tiene que pensar en qué está haciendo Estados Unidos, qué está haciendo China, qué está haciendo la India, qué está haciendo Australia, Brasil, en general, todos los países que producen y consumen bienes y servicios basados en los carbones. Y si Colombia se sale, 60 millones de toneladas que fácilmente media mina abre Australia mañana y no le pasa absolutamente nada al mundo. Mientras que a nosotros seguramente sí nos va a significar una fractura importante en materia de cadenas productivas.
porque yo particularmente no hablo del carbón, hablo de los carbones colombianos, que hace una gran diferencia en plural y con apellido patrio. Luego, hay un fracturamiento importante en las cadenas productivas porque los carbones, por encima de cualquier cosa, están encadenados en muchos territorios de diferentes maneras. O bien a partir de la pequeña minería productiva que genera encadenamientos hacia los diferentes usos que internamente tiene el carbón, o bien desde la gran minería dentro de los encadenamientos que aportan a que ese carbón se pueda producir y se pueda exportar. Pero es que son muchos los usos que tenemos en materia de carbón. Por eso nosotros hemos hablado, hablemos de un capítulo específico de transición energética de los carbones. Porque hoy en día la seguridad energética del país, con una matriz supremamente limpia a partir de la hidroeléctrica, está basada fundamentalmente en el carbón. Carbón que tenemos en nuestro territorio. Carbón que, como dijo la viceministra, pues en los títulos mineros todavía aguanta, si no existieran las prórrogas, por lo menos hasta 2040, en reservas mucho más. Si apagamos las térmicas, se apaga el país. Se pierde inversión social, se pierden aportes económicos a los territorios, se pierde capacidad fiscal municipal, regional y nacional, y nos quedamos sin carbón para la transición energética, porque los carbones también han sido fundamentales para la construcción de país, desde la definición, por ejemplo, y la utilización de los carbones metalúrgicos, que son la base para la elaboración del acero. Hoy Colombia, a partir de un desarrollo industrial interno de colombianos, de gente de Cundinamarca, de Boyacá y del norte de Santander, es el tercer exportador mundial de coque, que es la base fundamental para la elaboración del acero. Y estamos exportando 4.5 millones de toneladas. Y en esa confusión de la estigmatización de los carbones, nos podríamos quedar sin esos encadenamientos productivos tan importantes. Luego, precisamente el llamado que nosotros hemos venido haciendo es que para todo el mundo, independientemente de si usted es comunidad étnica, si ustedes son comunidades afros, si ustedes son ciudadanos, mineros, si son la señora de la tienda en Guachetá, o si son el señor del supermercado en la Jagua de Ibirico, o si es simple y llanamente un ciudadano desprevenido que está en la 72 con séptima, tiene que entender el impacto de lo que significa acabar de manera equivocada con la industria del carbón. Acelerar la salida de los carbones en Colombia nos afecta a todos. Para nosotros esa transición energética es precisamente esa cuerda floja en la que nos tenemos que mover y ponernos de acuerdo como país. Porque estamos hablando de recursos, no de reservas, de más de 16.000 millones de toneladas de carbones. En reservas, 8.000 millones de toneladas de carbones. Cuando nos ponemos de acuerdo en las cifras, podemos hablar de, al ritmo de producción actual, más de 80, 85 años de producción al ritmo de producción actual, con esas reservas que tenemos, por supuesto, permitiendo que la titularidad minera de carbón aproveche esas reservas y no cercenando la posibilidad de que existan prórrogas inclusive más allá de 2040. Luego, con esa producción que nosotros tenemos y las condiciones de demanda global de los mercados, tenemos que analizar cuál es la mejor posibilidad de competitividad de los carbones colombianos. El año pasado fue el año de mayor demanda de carbones en la historia del mundo. 8.500 millones de toneladas, porque dependemos de unos factores externos que no tienen en cuenta las intenciones que puedan tener un grupo de países en materia de eliminación o disminución de gases de efecto invernadero y los impactos que se tienen sobre el cambio climático. Acá cada quien está pensando lo suyo, lastimosamente, y de manera hipócrita muchos países que promueven que los países que tenemos recursos nos salgamos del carbón, están comprándolo y lo están utilizando y lo siguen promoviendo y siguen promoviendo guerras a partir de eso. Luego, 8.500 millones de toneladas no es una cifra menor cuando Colombia, teniendo 8.000 millones en reservas para más de 80 años, tendría única y exclusivamente la capacidad de aportar esos carbones y los sacáramos todos de una vez para un año de consumo. Y no le pasa
absolutamente nada al mundo. ¿Y cuáles son las necesidades de nuestro país? Todavía tenemos muchísimas necesidades y podemos seguir aportando, por supuesto, en un ejercicio sano de sostenibilidad en medio de el desarrollo de las operaciones mineras, que tiene que avanzar en materia de regulación, que tiene que avanzar en materia de compromiso social y ambiental por parte de las compañías mineras, pero que significa, pongámonos de acuerdo entre todos y busquemos el momento adecuado de ir disminuyendo los volúmenes de producción al ritmo de la demanda global. Si nos equivocamos, nos caemos de ese carro y seguramente vamos a tener muchísimos problemas. Porque nosotros estamos viendo la transición energética como la estrategia país. Un componente de la transición energética tiene que ver precisamente con el tema de la producción y consumo de combustibles fósiles. Un componente que, si se quiere, tiene un porcentaje menor, pero que es importante. Pero salir de los carbones solo en materia de consumo nacional, usted tiene que pensar que tenemos esas grandes cantidades de reservas. Hoy que estamos discutiendo si hay reservas de gas, si hay reservas de hidrocarburos, nosotros tenemos las reservas de carbón y las tenemos acá, a 1 hora de Bogotá, o las tenemos en el Caribe colombiano, las tenemos regadas por todo el país, y esta es una industria democratizada. De los un poco más de 1000 títulos que nos contaba la viceministra que tiene el país, el 86% son pequeña y mediana minería. El 74% corresponde a personas naturales que han hecho parte de procesos de formalización en la tradición histórica carbonera del país, en el interior del país. Luego, esa industria democratizada aporta a la construcción de territorio, aportando a la generación termoeléctrica, aportando a la producción de cemento, de ladrillo, de cerámica, muchísimas otras actividades productivas que, si se apaga el carbón, se apagarían inmediatamente porque no tienen posibilidades de competir utilizando hoy, con las tecnologías existentes, otro tipo de energético. Esto es una comunidad productiva que se entrelaza. De hecho, tenemos una gran relación en los territorios, en el interior del país, con la minería de carbón subterránea, la posibilidad de conformar posiciones estratégicas en el territorio que permitan que no solo se desarrolle la actividad minera, sino la actividad agropecuaria, la actividad turística, y está demostrado a partir de, por ejemplo, un dato: mientras que en los últimos 10 años el área sembrada en el país, en los municipios categoría 6, creció solo un 5%, en los municipios carboneros del interior del país creció un 10%. Algo tiene que ver el carbón. Y con esta diversidad sectorial, el verdadero termómetro de la estrategia país en materia de transición energética, que, como les digo, involucra muchas cosas, va a depender de qué hagamos con la industria de los carbones. De qué manera generamos una serie de políticas públicas que permitan entender ese rol que tienen los carbones colombianos, no los carbones de China, no los carbones de Alemania, no los carbones de Estados Unidos, porque tienen que ayudar a financiar la transición. Hay que ponerle un punto. Seguramente la demanda está asociada fundamentalmente, o las posibilidades de que nosotros seamos operentes a esa demanda, a ese cambio global en la demanda que se está pasando a Asia fundamentalmente. Ya Europa produce muy poco, por tanto demanda poca energía, demanda poca capacidad industrial. Pasándose a Asia, ¿qué tan competitivos somos para llegar? Y ese encadenamiento precisamente nos va a permitir a nosotros ayudar a financiar la transición energética y la diversificación productiva. La discusión que nosotros estaríamos dando hoy en materia de transición, y la norma que deberíamos estar modificando, es la ley de regalías, diciéndole a los territorios que tienen que utilizar la plata en la diversificación productiva y en la diversificación laboral. Por supuesto, el rol del abastecimiento energético colombiano. Es que hoy estamos prendidos gracias al carbón, en medio del estrés hídrico que hemos vivido en el fenómeno del Niño. Contribuir a la industrialización. Como les digo, es que los carbones no única y exclusivamente se están utilizando
en generación de energía y en el efecto contaminante que esto puede producir dependiendo de la tecnología que utilicemos. Por supuesto, el rol tiene que ser asumido de una manera lo más responsable posible. Y para eso necesitamos unas condiciones. Esas condiciones dependen de, hay un mundo cada vez más complejo, que tiene una demanda enorme, pero que depende de qué tan competitivos podamos ser. Pero si nosotros empezamos a tener situaciones que conduzcan a limitar la autonomía empresarial, la libertad de empresa, la libre competencia y la seguridad jurídica para poder desarrollar inversiones, para poder salir. Y si esta seguridad jurídica se refiere también a un cambio en las reglas de juego permanente, en donde nos volvemos cada vez menos competitivos, por ejemplo, con reformas tributarias que van directamente enfocadas a sacar a los carbones colombianos de la posibilidad de competir a nivel nacional por la alta carga tributaria que se le ha impuesto, cuando históricamente los precios suben y bajan, y ojalá nosotros pudiéramos prever cuándo van a subir y cuándo van a bajar, pero cuando suben, se aprovechan, cuando bajan, tenemos unas pérdidas enormes por debajo del costo de los precios, muchas veces hemos tenido que seguir asumiendo, y cuando suben los precios, usted tiene la posibilidad de enjugar las pérdidas, porque esta es una industria de ciclos. Y ojalá el Estado, cuando está subiendo los precios, participara como quiere y participa hoy más de las ganancias del sector, pero cuando los precios caen, nos ayudaran también con las pérdidas. Porque eso es lo que nos resta competitividad para llegar a esos mercados que se están abriendo a partir de un debate técnico sustentado y sin simplificaciones, que estamos llevando a cabo realmente con la apertura del Ministerio de Minas y Energía de una manera muy franca. El carbón nos sigue salvando de apagones. Si hoy no existieran las térmicas a carbón en el país, en el fenómeno de estrés hídrico que estamos viviendo y que se va a repetir y que se va a seguir repitiendo, nosotros no estaríamos garantizando hoy por lo menos 38, 40 gigavatios hora día que están garantizando que las familias colombianas tengan energía. Y seguramente estaríamos enfrentando hoy, reemplazado absolutamente todo por hídrica, por solar, por eólica, que no tienen garantía de abastecimiento permanente, por lo menos 2 a 3 horas de apagón diario, si no existieran las térmicas a carbón. No podemos cometer el error de apagar la industria del carbón de manera acelerada, de manera inadecuada. Y el mensaje nuestro es, no apaguemos los carbones sin tener un plan que haya permitido transitar todavía hacia una nueva economía productiva, hacia un nuevo esquema de abastecimiento energético a partir de nuevas tecnologías que sean mucho más eficientes que las que estamos planteando, porque eso sería no solo un apagón en términos eléctricos, eso sería un apagón productivo, un apagón laboral y un apagón fiscal para el país. Entonces, la discusión está abierta y nosotros desde Fenalcarbón seguimos aportando los elementos necesarios para que esto se dé de la mejor manera. Muchísimas gracias.